Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Hola, Heli. Buenas. ¿Qué tal? José? Muy bien, muy bien, muy bien. Es la última clase. ¿Qué les parece? Nicole va a estar muy triste, pero no importa. Vamos a pasar al último tema de la materia, que es de interacción gravitacional. Estuve un poquito compartiendo la pantalla de interacción. Es un tema relativamente corto. Y bueno, aquí hay una palabra muy, muy interesante que es interacción. Interacción, ¿no? Como se puede ver, una acción mutua entre dos o más. Entre dos o más. En el sistema que ustedes pueden ver, hay sin duda una interacción, por ejemplo, entre la masa solar y la masa terrestre. Hay una interacción entre la masa terrestre y la masa lunar. Habrá una interacción seguramente entre la Tierra y Marte. Vemos, por ejemplo, entre Venus y Neptuno, hay una distancia de separación. Pero, sin embargo, hay una interacción, o sea, una acción mutua entre estos planetas. Es muy asombroso el orden, la prioridad, la precisión con que se mueven, no se chocan, no se ponen en línea por de años. Evidentemente hay muchas teorías de la creación del sistema solar. Algunos piensan que hubo una vez una gran explosión, el famoso Big Bang, y se ordenaron tal cual están los planetas en el sistema solar, las estrellas fijas, la galaxia, la luna, etc. Otros creen en una inteligencia superior, un creador, Dios o lo que fuere, que ha creado. De esta manera hay más lógica en lo segundo, porque hay una hipótesis que siempre se cumple. No hay efectos sin causa. No hay efectos sin causa. O sea, no podemos, por ejemplo, lanzar de un avión, qué sé yo, algunas sillas de madera y que se ordenen en filas de a 4. Es imposible. Alguien tiene que hacer la causa para el efecto que se percibe. Claro que en este caso no vamos a ver el origen, la razón, la creación, sino más bien los efectos que se originan en esta creación o en esta presencia física de cuerpos no solamente celestes, sino también cuerpos tangibles como tenemos aquí a cada día donde estamos y donde vivimos. Hablando de interacción, les decía, hay dos definiciones bastante generales de lo que estudia la física. Una, lo dije un par de veces, la física es la ciencia de las magnitudes, estudia todo lo que se puede medir. Estudia todo lo que se puede medir. Se puede medir la masa, el tiempo, la longitud, la velocidad, aceleración, trabajo, energía, campo magnético, campo eléctrico, energía cinética, energía potencial, el sonido,
etc. Todo eso es estudio de física, todo lo que se puede medir. Y hay sus aditamentos, como por ejemplo, hay magnitudes escalares y vectoriales. Otra definición bastante general de lo que estudia las interacciones mutuas de la materia. Física estudia las interacciones mutuas de la materia. Hay una increíble experiencia de, por ejemplo, gravitacional, que se observa en la naturaleza, que todas las masas se atraen. Todas las masas se atraen. Esto de frente al campo gravitacional. En cambio, en el campo eléctrico hay cargas que se atraen, hay cargas en campo magnético, hay cargas en movimiento que se atraen, cargas en movimiento que se repelen, pero en todo caso hay una interacción. Por eso, si pueden notarlo, es otra definición bastante general de lo que estudia la física. La física estudia las interacciones mutuas de la materia. Por si acaso sea la pregunta del examen oral, yo diré, ¿qué estudia la física? Una respuesta puede ser las interacciones mutuas de la materia. Otra, las magnitudes, estudia todo lo que se puede medir. Hablando del sistema solar, evidentemente, hace unos 600 años ni se sabía que la Tierra era esférica. No se conocía. Surgieron dos teorías, una llamada teoría geocéntrica. Teoría geocéntrica. Geo, etimológicamente, significa tierra. Geo, tierra. Céntrica, que la Tierra es el centro del universo, y yo estoy de acuerdo. La otra teoría, heliocéntrica, que el Sol es el centro del universo y podríamos charlarlo. Bueno, haré una pregunta. La Tierra gira, perdón, el Sol gira en torno a la Tierra, ¿verdadero o falso? Falso. Muy bien, Falso. 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 Ya. Pregúntenme a mí. ¿Cómo? ¿Qué gira, Inge? Pregúntenme si el Sol gira en torno a la Tierra. ¿El Sol gira en torno a la Tierra, Inge? ¿Verdadero? Correcto, de acuerdo. Ese soy yo. Me presento, Luis Ceballos Paredes, docente de física, un par de décadas, y ha experimentado lo que está afirmando. ¿Por qué, ingeniero? Voy a preguntar una vez más. ¿El Sol gira en torno a la Tierra? ¿Cierto o falso? Falso. Aplazado. Ya. Voy a explicar. Voy a explicar. Para que nadie se quede triste. Ya. Quizás hubiera sido bonito que esta clase hubiera sido presencial, hubiera sido más interesante, pero no importa. Vamos a procurar ser creativos. Ya. Aquí he puesto mi teoría. En torno a la Tierra. Ahora lo voy a demostrar.
Voy a dibujar una escena donde nos encontramos en el campus, en los módulos de la universidad. El pabellón 225, muy conocido, el quinto piso. Este es el pabellón 225. Voy a cambiar de color más oscuro. Aquí, 25. Unos 100 metros más o menos del pabellón 225 está el pabellón 236 de la Facultad de Informática. Cuando construyeron estos pabellones hace más o menos unos 10 años, hay una distancia más o menos de unos 100 metros entre ambos pabellones. La distancia entre ambos pabellones es de 100 metros. De física 200, y por allá, y seguían los 200 metros. Los 200 metros. No se había movido. Pregunto, en ese momento, ¿el pabellón 236 se está moviendo o no se está moviendo? ¿Puede volver a explicar, Inge? Es que no lo entendí muy bien. Ya. Situación imaginaria donde tenemos los pabellones, el 225, donde está el matadero en el quinto piso, y el pabellón 236, que es la Facultad de Informática. En estos pabellones, digamos, ahí en el campus, tenemos a 2 personas, estudiantes de la universidad, uno que sea varón. Entonces, preguntaría yo, o podemos imaginar que estamos nosotros ahí, ¿no? Ahí está, la dama y el varón, ahí. Pregunto, ¿el pabellón 236 se está moviendo en este momento o no? Sí. No. Sí. Sí y no. Ya. Sí. Bueno, lo que pasa que conscientemente o inconscientemente estamos fijando un sistema de referencia. Ese sistema de referencia es la Tierra. Es la Tierra. Entonces, el sistema de referencia en el espacio tiene el eje X, tiene el eje Y y tiene el eje Z. Entonces, aquí está horizontal el eje X, y a profundidad o al fondo el eje Z. Cuando yo pregunto a estos estudiantes que están aquí dibujaditos, ¿el pabellón 236 se mueve o no se mueve? La respuesta es no, porque estaba a 100 metros del pabellón 225, que es la referencia, ¿no? Está aquí a 100 metros. Esta mañana sería 100 metros y posiblemente mañana no se mueve. El pabellón 236 no se mueve. Pero, si en este momento pasa por el espacio aéreo un avión o una avioneta, y ya. Pasa un avión con el zumbido de su motor, ¿no? Característico, fuerte.
y evidentemente está con cierta velocidad. Entonces, ¿el avión se mueve o no se mueve? Se mueve. Muy bien. De acuerdo, se mueve. Esta mañana, a las 10 de la mañana, el sol estaba por acá. Esta mañana, a las 10 de la mañana, el sol y proyectaba una sombra de estos estudiantes en el piso. Al mediodía, el sol estaba aquí. Ahora, cerca de las 3 de la tarde, está por acá. Más tarde, estará por acá. Evidentemente, nos damos cuenta que el sol está moviéndose porque la proyección de la sombra ha cambiado de dirección. Y esta mañana, más temprano, estaría por acá el sol. Entonces, el sol está girando en torno a la Tierra y lo percibimos, y yo también lo vi, y lo estoy viendo en este momento, el sol que alumbra aquí en el patio de la casa. Para los incrédulos va a volver a repetir esta trayectoria. Entonces yo digo, el avión se mueve en torno a la Tierra, el sol también se mueve en torno a la Tierra. Por eso digo que es verdad. ¿Preguntas? La Tierra no gira en torno a su eje. O sea, en estado de equilibrio se puede decir que solamente el Sol gira. Cuando tomamos el sistema de referencia de la Tierra, sí. Yo estoy tomando este sistema de referencia aquí. He trazado, como ustedes me han visto, y lo estamos viendo, el eje X. Ingeniero, pero, El eje... Sí, escucho. pero el sol, o sea, obviamente cuando despertamos en la mañana está en un lugar, pero en otro lugar, pero eso es porque la Tierra gira. No es porque el sol gire. Pero ¿O me equivoco? Yo lo estoy demostrando, ¿vale? ¿El avión se mueve porque la Tierra gira o porque el avión se mueve? Porque el avión se mueve. Por eso. Y si quieren otra cosa más cercana, más simple, aquí por la avenida Buch está viniendo, una movilidad. El micro está viniendo por la avenida Buch. Ya. Entonces, aquí está su rueda. Y el micro viene moviéndose, se para en la Buch, suben los estudiantes y se van a su casa. Independiente de que el sol se mueva o no se mueva, el avión pase o no pase, decimos, el micro se está moviendo. ¿Por qué? Porque se está aproximando al sistema de referencia que dibujo aquí, X, Y y Z. Entonces, cuando preguntamos si un cuerpo se mueve o no se mueve, diríamos entonces, con respecto, cuando yo preguntaba y decía, el pabellón 236, ¿se mueve o no se mueve? Con respecto a este sistema de referencia, no se mueve, porque está a 100 metros de este sistema de referencia,
seguirá a 100 metros y no se mueve. Bueno, ¿no te ve eso? Ah, pero con respecto al Sol, pues es otra cosa. Con respecto al Sol, puede que sea... En resumen, para hablar de movimiento, a partir de ahora ustedes ya tienen que preguntar, si le pregunta a alguien, ¿se mueve o no se mueve? ¿Con respecto a qué? ¿El Sol gira en torno a la Tierra? Sí, con respecto a la Tierra. Y si quieren, volvemos a lo anterior. Volvemos a lo anterior, que es lo siguiente. Ya. ¿Dónde vivimos nosotros? En este maravilloso planeta llamado Tierra. Entonces, estamos fijando como sistema de referencia nuestro planeta. Eje X, eje Y y eje Z. El eje X horizontal, el eje Y vertical y el eje Z de profundidad. Bueno, vivimos en el planeta. Cuando una persona se despierta en la mañana, como dijo algún compañero, creo, entonces vemos, por ejemplo, aquí voy a exagerar un poquito, aquí está el pabellón 224, aquí está el pabellón 226, y pues aquí estamos nosotros, en este puntito. Entonces se mueve porque estamos viendo la Tierra, y por eso que en la madrugada a las 5 de la mañana no vemos al Sol, pero estará en el otro lado de nuestra superficie, digamos, de América Latina, estará por Asia, yo creo, y cuando amanece ya en Santa Cruz está por acá, al mediodía está por acá, hoy está por acá, a la noche estará por acá y al final de cuentas se va a perder otra vez. Entonces, cuando tomamos como sistema de referencia la Tierra, evidentemente se está moviendo con cierta velocidad. Por eso digo, el Sol gira en torno a la Tierra cuando tomamos como sistema de referencia la Tierra. Ahora, claro, le decía, también se puede tomar como sistema de referencia el Sol. No hay problema. Ahora, el eje X que pase por el centro del Sol, el eje Y que pase por el centro del Sol, el eje Z que pase por el centro del Sol. Entonces, en este caso, torno al Sol. El movimiento depende del sistema de referencia, la Tierra en algún momento estaría por acá, luego está por acá, aquí, etc. Entonces, si tomamos como sistema de referencia el Sol, también es posible, en ese caso la Tierra gira en torno al Sol. La Tierra estaría girando en torno. Ambas explicaciones a estas alturas del conocimiento son correctas porque el movimiento depende del sistema de referencia. Pero sin embargo, en la Biblia hay un versículo que dice, el profeta oró y el Sol se paró. Hace 600 años la Iglesia Católica y los pensantes de ese tiempo evidentemente creían que la Tierra era el centro del universo, porque como dije, no se sabía si era esférica o plana la Tierra, y pues no se sabía. En el libro de Josué dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10, 12, 13a. Entonces, según este pasaje de la Biblia,
Josué dijo, Sol, detente. Y la luna, el sol se detuvo y la luna se paró. En esos tiempos, si el autor bíblico hubiera puesto la tierra se paró, nadie lo hubiera entendido. Pero en cambio, como dije, sí se puede ver si el sol se detiene o no se detiene por la proyección de sombra que proyecta. Por ejemplo, aquí está una ilustración de Josué diciendo, sol, detente hasta que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sea salvado de sus enemigos y no mueran ahí. Entonces podemos, un cuerpo, cualquiera que sea, voy a dibujarlo aquí. Digamos, este. La proyección del sol sobre el cuerpo ocasiona una sombra. Entonces, aquí en la superficie habrá una sombra. Y esta sombra no se detiene, siempre está avanzando. Aquí estará la sombra. Por ejemplo, el sol que entraba por la ventana se está ya moviendo y ha avanzado como 20 centímetros, aquí donde yo estoy hablando. Entonces, si el sol se detuvo, quiere decir que la sombra se detuvo por un momento. Y luego, cuando el sol continúa su curso, porque fue apenas un momento, si el sol, entonces la sombra que proyecta también estará cambiando de tamaño, por supuesto, según lo que, en este caso, aumentando. Entonces, eso es. Ahora, claro, para los pensadores de ese tiempo, decir que el Sol es el centro del universo era una herejía. Era una herejía. Y por eso Galileo Galilei fue excomulgado de la iglesia por tener ese pensamiento. Aquí he copiado un poquito la historia. Censura la proposición de Galileo. Es que este Galileo, con los estudios de su tiempo, por supuesto que no eran muchos, pero eran importantes, él propuso que el Sol se puede considerar como el centro del universo para estudiar más fácilmente el movimiento de planetas. Pero la iglesia lo censuró en el año 1616. Censura de facto en el santo oficio del mundo de la Orbis, ¿no? Contra la absurda filosofía y herejía y sacrilegio de Galileo. Y aquí está en español lo que pasó en 2012. El Vaticano sacará a luz los actos del proceso a Galileo Galilei, que se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano, en una exposición titulada, que se inaugurará en febrero del 2012, ya pasó, en los museos capitolinos de Roma y que expondrá ante el público más de 100 documentos del archivo. Así la exposición mostrará los documentos del antiguo Santo Oficio y el índice del proceso científico pisano que defendió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Bueno, no quiero entenderle o no pudieron, seguramente de buena voluntad, pero no entendieron. Y Galileo fue condenado. Galileo fue condenado por herejía a causa de esta teoría en el siglo. Asimismo, la muestra expondrá el documento en el que Galileo apura de estas conclusiones en el convento de los dominicos de Santa María Sopra, Minerva, para evitar ser excomulgado. Sin embargo, la Iglesia comenzó a aceptar la teoría heliocéntrica de Galileo con Benedicto XIV, mientras que en el año 2019, en su honor, el Vaticano celebraba una misa en el año 2009 en su honor en el Vaticano. Bueno, esta es parte de la historia, que en este momento ya, como ya he explicado, no se discute porque ambas explicaciones son correctas. El movimiento es muy relativo, depende del sistema de referencia.
Si se toma como sistema de referencia el Sol, es más fácil estudiar los planetas. Aquí está el Sol como sistema de referencia. Como dije, no vivimos en el Sol, pero se puede tomar como sistema de referencia. Si se toma el Sol como sistema de referencia, los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. Los planetas describen esta órbita elíptica en torno al Sol si se toma el Sol como sistema de referencia. Y la Luna, que gira en torno al Sol, no se queda volteando, sino que como la Tierra está avanzando, la Tierra está girando en torno al Sol, se mueve la Tierra aquí, luego estará aquí, da una vuelta en 1 año y 6 horas. Entonces la Luna tiene este tipo de movimiento que se llama una curva epicicloide. Siempre en torno a la Tierra, la Luna está moviéndose, pero con respecto al Sol, entonces, si se toma a la Tierra como centro del universo, aquí como en esta otra gráfica, tomando a la Tierra como centro del universo, el Sol, como dijimos, estaría dando vueltas en torno a la Tierra. Lo que decía al principio, el Sol gira en torno a la Tierra. El Sol estaría girando en torno a la Tierra. Seguirían curvas epicicloides, que es más complicado de estudiar que estudiar una elipse. Entonces estarían con curvas epicicloides. Como en este dibujo. Bueno, espero que más o menos esté. Y aquí el famoso viaje de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón surcó los mares, que no se llamaba América Latina, el 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón, que no sabía que la Tierra era esférica, presenta un proyecto al Reino de Portugal para poder comerciar especies con las Indias, que ellos sabían que de las Indias seguramente llegaban algunas naves o qué sé yo, entonces querían buscar eso. Pero sin embargo no logra el financiamiento. ¿Quiénes aprueban esta empresa? Particularmente la reina Isabel la Católica. Por eso que en España, los que conocen España, también es un país muy pequeño y también muy diversificado. Están los catalanes de Barcelona que quieren independizarse, están los valencianos de Valencia que hablan valenciano, que quieren independizarse. Pero al centro están los de León y Castilla. Y pues ahí está Madrid, León, Castilla, y de ahí viene el idioma castellano, porque los valencianos hablan valenciano, los catalanes hablan catalán, y además que también trajeron la religión cristiana, prepararon las carabelas, las naves, los hombres, Por eso cuando llegan al primer lugar y divisan tierra, le pusieron como nombre San Salvador, en homenaje al Salvador Jesucristo, porque también Cristóbal Colón trajo a esta parte del planeta la religión cristiana. Ahora, otra cosa es que el gobierno de Bolivia, de la anterior gestión y seguramente la actual, quieren descolonizar. O sea, que nos olvidemos de Colón, nos olvidemos del castellano que hablamos y habrá que hablar guaraní, ayoreo, no sé, o quechua, aymara, a la nación que me corresponde. Yo tengo problemas porque no sé a qué nación correspondo, y lo peor que no tengo territorio, no sé, si voy al oriente a reclamar las tierras orientales o al Collao, no sé, es otra cosa. Pero sin embargo no deja de ser interesante, digamos, todas estas experiencias que han traído y no solamente que pensaban unir en el sueño de Libertador Bolívar, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, la Gran Colombia, etc. Otra historia. Pero lo interesante es que con Cristóbal Colón ya recién se empezó a descubrir que la Tierra es esférica y que el hecho de que sea heliocéntrica o geocéntrica en este momento ya
simplemente anecdótico porque el movimiento es relativo. Si fijamos como sistema de referencia la Tierra del universo, y se explica perfectamente. Si fijamos como sistema de referencia el Sol, también está bien y se explica también perfectamente. Pero para estudiar el movimiento de planetas es más sencillo tomar al Sol como sistema de referencia, por eso que los libros de geografía y los atlas han asumido eso y es lo que creemos. Leyes de Kepler. Muy bien. En 1609, Johannes Kepler enunció las dos primeras leyes del movimiento planetario. Son tres. En la primera ley, para no decir y discutir si el movimiento es epicicloide, entonces Kepler estableció en base a sus mediciones que los planetas giran en torno al Sol describiendo órbitas elípticas. Una elipse es una figura cerrada, ¿no?, llamados focos, equidistantes, un foco y otro foco. Y hay una distancia entre estos focos, y dependiendo de esta distancia, la elipse puede ser achatada o acortada. Si la distancia es significativa, como estamos viendo en esta ilustración, la elipse es achatada. Si la distancia se acorta, entonces es menos achatada, y si la distancia es cero, sería una circunferencia. Las gira en torno al Sol, describiendo órbitas elípticas, y el Sol se encuentra en uno de los focos. Esta es la primera ley de Kepler. Los planetas giran en torno al Sol, describiendo órbitas elípticas. Primera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler establece lo siguiente. Ya tenemos ahí los planetas que están girando en torno al Sol, describiendo órbitas elípticas, ya, entre el Sol y el planeta, que se llama radio vector. La distancia que une al Sol con el planeta. Como se está moviendo, el planeta está girando con una cierta velocidad en toda la trayectoria, está girando en un extremo o en otro. Entonces, el radio describe este área 1 en un determinado tiempo. En cualquier posición, si estaría aquí, en el mismo tiempo, describe un área 2 o 3, lo que fuere. O cuando está en este extremo. Como está en movimiento, el radio vector describe este área. Entonces, Kepler estableció que en tiempos iguales, el radio vector que une al Sol con los planetas describe áreas iguales en tiempos iguales. Describe áreas iguales en tiempos iguales. Decía entonces, en tiempos iguales, el radio vector describe el área 1, que será igual al área 2 o al área 3. En tiempos iguales.
Esta es la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler. El radiovector que une al Sol con un planeta describe áreas iguales en tiempos iguales. El área 1 será igual al área 2 en tiempos iguales. Y la tercera ley de Kepler es la siguiente. Tenemos dos planetas. El planeta 1, donde la distancia del Sol al planeta es R1. Y tiempo 1 es el tiempo que tarda en dar una vuelta, el periodo. Por ejemplo, el periodo de la Tierra en torno al Sol es de 1 año y 6 horas. Tenemos el planeta 2, la distancia R2. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta, periodo. Será el periodo. Entonces, la tercera ley de Kepler establece una relación de los periodos. Dice, el cuadrado de los periodos, aquí está, periodo T al cuadrado. El cuadrado de los periodos es proporcional al cubo de los radios. T cuadrado sobre R cubo, eso es. El cuadrado de los periodos de los planetas es proporcional a los cubos de los radios. Esa es la tercera ley de Kepler, básicamente. La relación de cuadrado de revolución, o sea, de una vuelta, dividida por el cubo de la distancia media al Sol, o sea, el radio, se cumple para cualquier planeta del sistema solar. Esto también se puede demostrar con las leyes del movimiento de Newton. La tercera ley de Kepler, entonces, el cuadrado de los periodos es proporcional al cubo de los radios entre los planetas. En todo el sistema conocido por nosotros que hemos visto al principio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna isla. Muy bien. Un descansito de unos 7 minutos. Tomamos un café y continuamos. Muy bien. Seguimos un tiempito más. Y como todo en la vida, esto se acaba. La anécdota ahora es muy fácil comprender que cuando hay pandemias o epidemias en los pueblos, hay una suspensión de actividades masivas. Hemos vivido lamentablemente 2 años de cuarentena sin salir, sin juntarnos, y una pena, pero así es la vida. En la época de Newton también una epidemia seguramente de salud obligó a las escuelas filosóficas a cerrar sus puertas de modo que no podían congregarse y seguramente los estudiantes se iban a sus casas. Claro que Newton era Newton, ¿no? Ya había formulado un par de leyes que llevan su nombre. Y la anécdota cuenta cuando Newton ve caer la manzana. ¿Quién hace la fuerza? La manzana. La manzana. Evidentemente, para que un cuerpo se mueva, tiene que haber una fuerza. Si la manzana empieza a moverse, tendría que haber una fuerza. La pregunta es, ¿quién ejerce esa fuerza? ¿No? Y pensando, a ver, si es la tierra, la manzana, o quién hace la fuerza, o quizás
inciso C, ambas. Ambas. Hay una interacción que se manifiesta y las leyes se establecen cuando, por ejemplo, este es un fenómeno donde se observa. Se observa. ¿Qué sucede? Cae, ¿no? Se prueba con otros cuerpos. Este llaverito que tengo a la mano, si lo suelto, cae. Luego se razona. ¿Por qué cae? ¿Quién hace la fuerza? Luego se experimenta otros cuerpos o los líquidos o los gases. Experimenta. Y si hay algo que siempre se cumple, entonces se formula una ley física. Más o menos ese es una especie de criterio de cómo los físicos que observan los fenómenos de la naturaleza observan lo que sucede. Piensan por qué sucede y si hay algo que siempre promulga una ley. Entonces, luego de la relación de que la manzana cae, Isaac Newton se habrá preguntado quién hace la fuerza y qué sucede con los cuerpos. Y no solamente la manzana, sino también la luna. Si la manzana que está ahí se lo suelta y cae a la tierra, ¿a qué se debe eso? Se debe sin duda a la masa de cada uno, la masa de la manzana, la masa terrestre, de dos masas, ¿por qué no también con la masa de la luna? Y sí, también existe esa fuerza con la masa de la luna, masa de la luna. Pero la manzana si cae, llega a la Tierra, ¿no? La manzana si cae, estará llegando a la superficie de la Tierra. Pero la luna tendría que también caer y llegar a la superficie. Aquí está la luna, y si es la fuerza del mismo tipo, tendría que llegar y establecerse aquí. ¿Por qué no sucede eso? Por un simple hecho de que la velocidad de la manzana en ese instante es 0. Y como no tiene velocidad, entonces cae a la Tierra. Si la velocidad de la Luna fuera 0, caería a la Tierra, pero tiene una velocidad v. Y lo que hace la fuerza gravitacional es cambiarle. Digamos, bueno, aquí, bueno, es más bien circular la Luna. Aquí estará la Luna. Aquí estará la Luna. Entonces, la fuerza gravitacional, que es una fuerza que está actuando de atracción, siempre de atracción, la atrae a la Luna, la fuerza gravitacional. Atracción mutua entre ambas, Tierra, Luna, en cualquier posición, la está atrayendo siempre. Entonces, esa fuerza lo que hace es cambiarle la dirección a la trayectoria de la Luna. Y la Luna no se va, la Luna no se va, no se sale por la tangente, sino que va cambiando de dirección. La Luna va cambiando de dirección. La velocidad, y se pone en órbita para una vuelta misma. Con esas experiencias, Newton encontró que cuando hay dos cuerpos próximos, de diferente masa, aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo de masa m sub 1, el cuerpo de masa m sub 2, separados por una distancia L, la distancia de separación.
Se sienten atraídos. La masa M1 experimenta una fuerza F1, la masa M2 experimenta una fuerza de atracción F2 hacia 1. Ambas fuerzas son iguales porque interactúan, se produce una interacción. La fuerza 1 es igual a la fuerza 2. ¿De qué depende el razonamiento? Depende del producto de ambas masas. Masa 1 por masa 2. Una sola masa no podría demostrar su campo gravitacional. Esa fuerza depende del producto de las dos masas, necesariamente, directamente. Si las masas son grandes, la fuerza es grande. Si las masas son pequeñas, la fuerza es pequeña. Inversamente del cuadrado de la distancia. Inversamente depende del cuadrado de la distancia. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que si la distancia es pequeña, la fuerza es grande. O, en cambio, directamente proporcional significa que si las masas son grandes, la fuerza es grande. Si las masas son pequeñas, la fuerza es pequeña, y si la masa es cero, la fuerza es cero. Esa expresión es la que se llama la ley de la gravitación universal de Newton. Ley de la gravitación universal de Newton, que dice: la fuerza entre dos cuerpos cualesquiera, manzana-tierra o tierra-luna, la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna es directamente proporcional al producto de sus masas, masa de la Tierra por masa de la Luna. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y G es la constante de proporcionalidad que lo convierte en igualdad a esa ecuación. Esa es la ley de la gravitación universal de Newton. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación entre la masa de la Tierra y la masa del Sol. Los nacidos, por ejemplo, esta es la ley. La fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas, masa 1 por masa 2. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En este caso tenemos la fuerza entre el Sol y la Luna. Masa del Sol. Masa de la Luna. Distancia de separación. A. Y el valor de la constante es este. La constante gravitacional tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Este es el valor de la constante gravitacional. Es esto. 6,67 por 10 a la menos 11 es lo que vale la constante gravitacional. Entonces, como ven, es una ecuación simple donde se emplean los valores para saber la fuerza entre el Sol y la Tierra, el Sol y Júpiter, el Sol y la Luna y la Tierra, la Luna y otros planetas, etc. Las distancias ya son conocidas y simplemente se puede calcular, y después inclusive el periodo, la velocidad o la trayectoria. Finalmente, la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad. Imaginemos un cuerpo que está sobre la superficie terrestre. Esta esfera está aquí sobre la superficie terrestre. Sería un cuerpo que tiene una masa m, interactúa con la masa terrestre. Primeramente, un peso. Tiene un peso. Y el peso también, por estudios y decisiones y conclusiones de Newton,
ese peso es masa por gravedad. Esa masa que está en la superficie tiene un peso. Ese es el peso. Masa por gravedad. Sería su peso. Masa por gravedad. Voy a decirlo con letra negra. Peso. Pero. Se considera también que el centro de masas terrestre está coincidiendo con su centro geográfico y aquí está el centro de masas terrestre. De modo que la distancia de separación entre el centro de masa terrestre y la masa m que está en la superficie será una distancia E, que sería el radio terrestre. Esta distancia sería el radio terrestre. Entonces se puede aplicar la ley de la gravitación universal de Newton. La fuerza entre esa masa y la masa terrestre es igual a la constante por el producto de sus masas sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Como se trata de la misma fuerza, se puede igualar. Se simplifica la masa en el primer miembro y en el segundo, y queda la expresión de la gravedad G. G minúscula, la gravedad que conocemos como 9,8, depende de ¿qué? La constante gravitacional G, constante. La masa terrestre constante, lo que varía es el radio terrestre. No es el mismo el radio al ecuador que el radio al polo. El ecuador es igual a 9,79 metros por segundo al cuadrado. Y la gravedad en el polo, 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Y la gravedad a nivel del mar, 9,81 metros sobre el cuadrado. Y así la gravedad va variando en La Paz, en Santa Cruz, o si nos alejamos de la superficie, va variando. Entonces no es un valor constante la gravedad. Y como vimos, la gravedad depende fundamentalmente del radio. Los polos y ensanchada al ecuador. El radio al polo es mayor que el radio al... Perdón, el radio del ecuador es mayor que el radio del polo. Por tanto, como es inversamente proporcional, mientras menor sea el radio, mayor será la gravedad. Es inversamente proporcional a la distancia. Depende de R. No es lo mismo el radio del polo que el radio del ecuador. Si el radio del polo es menor, la gravedad será mayor. Por lo tanto, la gravedad es mayor en los polos que en el ecuador. La gravedad será mayor en Santa Cruz que en La Paz. Y así sucesivamente. Bueno, ¿preguntas? Entonces, ¿y cómo calculan el radio de Ecuador, por ejemplo? Bueno, digamos, evidentemente puede haber muchas formas. Una de esas formas, claro, si han llevado, vamos a suponer que es esférico, porque si no, habría que saber algo de geometría analítica. En otras carreras de ingeniería hay una materia que se llama geometría analítica, y ahí se ven todas las figuras, curvas, etcétera, etcétera. Pero una de las formas que en este momento a mí se me ocurre podría ser, por ejemplo, el perímetro ahí, o el perímetro aquí. Y ahora más que antes. Antes seguramente era más dificultoso medir estos perímetros, pero ahora con vistas satelitales, drones y otras cosas, se puede calcular el perímetro, y conociendo el perímetro y la longitud de la elipse, se puede calcular la distancia o el correspondiente.
Y no solamente eso, sino que también se pueden sacar a distancias que son, este sería el radio terrestre, pero se puede calcular a esta distancia o a esta distancia. Es decir, calcular la gravedad a una distancia, el doble del radio o el triple del radio se puede calcular. Ahora ya con las medidas, es increíble la tecnología, es increíble. Por ejemplo, los ingenieros, estos arquitectos, tienen aparatitos seguramente tipo láser, y cuando entran a una habitación, voy a aquí tratar de ilustrar. Aquí está una habitación y seguramente el arquitecto o el ingeniero en cuestión quiere medir ya sea el largo del silodazo o la altura. Lo que hacen estos señores es una especie de linternita, marcan aquí un punto, así como aquí marcan otro y automáticamente tienen la medida. O sea, ya el tema de medidas ahora se ha simplificado mucho con la tecnología. Bien. Bueno. Hasta aquí, Juventud, hemos avanzado el 100% del programa de la materia, comenzando con oscilaciones, ondas, mecánica de fluidos, calorimetría, termodinámica, y finalmente interacción gravitacional. En la próxima clase veremos de paso para que fijen bien los conocimientos, para hacer luego problemas. El tercer examen parcial solamente de estos temas, no solamente de estos temas que he indicado, que es el parcial. Si alguno no dio el primer parcial, no dio el segundo o no puede el tercero, habrá una fecha de recuperación por ese parcial. El que no dio el primero va a dar el primero, el que no dio el segundo, y el que no pueda el tercero, pero uno solo. Y espero con más su trabajo de clase, que ha sido muy interesante, las tareas semanales, los resúmenes del libro y laboratorio, por lo menos los vea con buena nota. ¿Preguntas sobre la materia, sobre lo que quieran? Ingeniero, disculpe, lo que no dimos del primer parcial, cuando lo tome, ¿va a ser del tema que entró en el primer parcial o de los últimos temas? Del tema del primer parcial. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Nada, del tema que le dan. Semestre muy interesante. Lamentablemente no es lo mejor, no ser presencial, pero por lo menos nos hemos visto un par de laboratorios y en los parciales. Nos veremos otra vez en el examen, en el repaso oral, repasen los principios éticos que no dejan de ser interesantes, y la próxima semana el parcial. De mi parte, nada más. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y nos vemos cuando nos encontremos. Gracias, Muchas ingeniero. gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Alguien me pregunta en el chat, siempre estoy de buen humor, y ahora de mejor humor porque la clase ha terminado, estoy de vacación a partir de esta tarde. Chao muchachos, bendiciones, adiós.